Buenas tardes, hermanos. Muchas bendiciones para todos los hermanos en Uruguay. Sigamos orando por Uruguay. Porque Dios tiene planes para Uruguay. Cuando decimos que Dios tiene planes para Uruguay, no solamente los que somos de Uruguay, porque hemos nacido acá. Sabemos que hay muchos que se han venido de otros países para Uruguay, buscando trabajo, buscando paz, buscando diferentes cosas que quizás nosotros no sabemos, pero que han venido para Uruguay y están acá entre nosotros en Uruguay. Y nosotros tenemos que orar por esas personas que han venido a ponerse debajo de la cobertura de este cielo, por así decirlo, celeste, Uruguay, un cielo celeste. Y que la cobertura de nuestro Creador sea reposando sobre cada uno de los que somos ciudadano uruguayo y también sobre aquellos que no lo son, que pertenecen a otras tierras, a otras lenguas, que han venido por distintas circunstancias, han llegado hasta aquí, hasta nuestro territorio, están compartiendo con nosotros trabajo, la familia, el sol, tantas cosas que están compartiendo, y eso es lo bueno, que hay lugar para todo en el Uruguay, hay lugar para todos. Al igual que así también hay lugar para todos aquellos que quieran tener a Dios en su corazón y que le busquen y que se vuelvan a Dios con todo su entendimiento, con toda su fuerza, con toda su búsqueda, con toda su intensidad. Y no dejemos de clamar a Dios, porque en Dios tenemos la restauración, en Dios tenemos la esperanza. Cuando digo en Dios tenemos todas las cosas, es porque también lo tenemos en Yeshua o Jesús, tenemos todas las cosas. Porque Jesús es parte del plan de Dios para la humanidad. Es el Hijo de Dios que descendió de los cielos siendo rico, se hizo pobre por cada uno de nosotros. Y que Dios espera que nosotros glorifiquemos a su Hijo. Digamos, Padre, en el nombre de tu Hijo, quiero que tú seas mi Señor. Padre Dios, Creador de todas las cosas, en el nombre de tu Hijo seas tú en mi familia. En el nombre de tu Hijo sea en mi trabajo, en mi salud y en las decisiones de cada uno de nosotros. Las decisiones de cada uno de nosotros o nos dan una buena iluminación o una mala iluminación o una mala imagen. Entonces Dios espera que nosotros no hagamos lo que a nosotros nos parece,
sino que hagamos lo que a Dios le parece o lo que Dios cree que es así, porque Él es Dios, Él es el creador de todas las cosas y Él sabe qué es lo que a nosotros nos va a suplir la necesidad que tenemos constantemente todos los días de nuestra vida. He estado haciendo una reflexión que se llama así, el título de esta reflexión se llama El pecado es la consecuencia de todas las cosas. El pecado trae consecuencias y vemos que el pecado no solamente está en aquellos que no tienen a Dios en su corazón, sino que el pecado está dentro de cada uno de nosotros mismos. Tú que vas a una iglesia, tú que predicas la palabra, tú que exhortas a que no se deba hacer esto o lo otro, tú que dices que Dios es bueno, sí sabemos que Dios es bueno, pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que mantenernos en esa santidad que Dios quiere que nos mantengamos. Y que el pecado que causa consecuencias en nuestras vidas, que después lamentablemente nos impide para muchas cosas en el Señor, predicar la palabra, orar, congregarnos. Muchas veces el pecado causa eso. El pecado causa de que nos alejemos de Dios. Veamos nomás las consecuencias de Adán y Eva cuando pecaron contra Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Se escondieron. Se escondieron de Dios. Porque estaban enfermos. El pecado fue la enfermedad de que el hombre y la mujer se ocultasen de Dios. El pecado fue la causa de la vergüenza del hombre y la mujer, porque también se hicieron unos taparrabos porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces, Dios dice, el pecado te traerá consecuencias. A ti, a tu familia, a tu sociedad, en tu trabajo, en las escuelas, en los liceos, en los hospitales, en las cárceles. Vemos que el pecado causa tanta dolor, tantas consecuencias, que vemos que tenemos un mundo que está en completa enfermedad. Mucha gente en los hospitales, mucha gente en las cárceles, mucha gente con enojo contra la familia, contra los hijos contra los padres, los compañeros de trabajo, los encargados, los vecinos. El pecado es la causa de la separación del hombre con Dios y la separación con su prójimo. Y dice la palabra que tenemos que ir al Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y decirle, Señor, he pecado contra ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, restáurame, purifícame, que lo que ya el día anterior ha pasado, Señor, sé que no me voy a olvidar, porque el pecado es como las heridas. Las heridas las podemos coser y después lo único que queda de esas heridas son las cicatrices. Eso es lo que pasa con el pecado. El pecado Dios lo perdona si hay un verdadero arrepentimiento, pero quedan las cicatrices del recuerdo, que le hemos fallado
a Dios, le hemos fallado a su Hijo, le hemos fallado a su palabra, a sus mandamientos, y Dios espera un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas. Que leamos la palabra de Dios constantemente todos los días, porque la palabra de Dios nos deja delante de Dios, nos deja transparente, que Dios puede ver todo nuestro ser delante de Él y decir: en esos rinconcitos de tu vida hay esto, esto y esto y esto, porque lo estoy viendo, porque mi palabra, dice el Señor, la está denunciando. Y yo, dice el Señor, como buen cirujano, estirpo ese cáncer del pecado en sus vidas, en nuestras vidas, para que podamos verdaderamente ser ese pueblo de Dios, que con millones de dificultades, con millones de cosas que a veces decimos no lo lograremos, en nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, no lo lograremos, pero que en Dios, a través de su Hijo Jesucristo o Yeshua, lo vamos a lograr. Así que bueno, hermanos, hoy es sábado, hoy es un día de descanso, hoy es un día de comunión con el Creador de los cielos y de la tierra. Esperemos de que seamos obedientes a la palabra de Dios, porque si no hay obediencia, ¿de qué sirven todos los otros sacrificios? Así que bueno, voy a hacer una oración y voy a leer algunos versículos y compartir la palabra con ustedes, y que Dios nos guíe a buen puerto. Muchas veces las tormentas de esta vida no nos dejan llegar al puerto. Así es el pecado en el ser humano. No deja que el ser humano llegue a puertos de paz, de seguridad, de estabilidad, de fortaleza. No deja, porque el pecado trae consecuencias. Nos aleja de ese puerto de seguridad, de paz, de tranquilidad, de restauración. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, o Yeshua, como me encanta decirle, nos dice: yo soy el puerto. Yo soy el puerto en donde pueden encontrar la paz. Hay diferentes circunstancias por el que está pasando el hombre y la mujer en el Uruguay y en todas partes del mundo, no solamente acá en Uruguay. Están pasando por tremendas cosas. Y capaz que lo que nosotros estamos pasando hoy es algo muy pequeñito comparado a lo que está pasando del otro lado, en Brasil, en Argentina, en Paraguay, en Chile, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, en Irak. ¿Cuántos miles de seres humanos han muerto al correr de los años? Que ellos nunca prefirieron la guerra, nunca prefirieron el hambre, nunca prefirieron que sus casas estuviesen derrumbadas, hechas a pedazos, tiradas por las bombas, destrozadas por las balas, hijos, madres, padres muertos. Todas esas guerras es el odio del ser humano. Todas esas guerras es el egoísmo del ser humano, que lo quieren todo. Quieren causar de que sean solamente ellos sobre la tierra,
todavía que hay guerras y hay hambre, hay pestes y hay tantas cosas. Decimos sí porque queremos que el cambio climático, esto, que se sane, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero el clima, si las guerras no dejan de ser, el clima va a seguir siendo estropeado también. ¿De qué sirve de que cuides una cosa pero estropeemos de otro lado otra situación? Vemos hace un tiempito atrás los derrames de petróleo en los mares, vemos los derrames de gas en los mares. ¿Y cómo podemos decir que queremos la sanidad del cambio climático si le tiramos una bomba a un caño de gas que va por abajo del mar para estropearle el trabajo de otro? No solamente que estamos estropeando el trabajo de otro, estamos estropeando también la naturaleza, y son esos los que verdaderamente dice que cuidan el medio ambiente, el cambio climático, que están luchando por esto y por lo otro. Ese es el pecado del ser humano, la hipocresía, porque decimos que queremos cambiar el mundo, pero lo están cambiando para mal, lo estamos cambiando para mal. Reflexionemos qué es lo que estamos diciendo, porque es una verdadera barrabasada lo que estamos diciendo, que no se va a cumplir, porque la maldad del ser humano está en el corazón del ser humano, está en la mente del ser humano, que dice vamos a pintar de blanco acá y viene el otro por el otro lado y pinta de negro. Y Dios no está con esas personas. Dios está con aquel que se esfuerza y le dice a Dios: soy un ser que tengo maldad en mi vida, que quiero que me transformes, que me cambies, que me eduques, que me enseñes a ser mejor persona conmigo mismo, con mi prójimo y con la naturaleza. Y que no hagamos tonterías, idioteces, porque Dios no nos va a perdonar si no hay un verdadero arrepentimiento. No podemos ser tan egoístas de querer vivir nosotros solos en el planeta. Yo puedo tener 20 casas, 1000 autos en un garage, y pregunto, si tengo 1000 autos en un garage, ¿para qué lo quiero? Porque capaz que en el año no me alcanza para manejar esos 1000 autos un día por semana. No me alcanza para manejar esos autos un día por semana. ¿Para qué quiero 1000 autos? ¿Para qué quiero 1000 casas? ¿Para qué quiero tanta riqueza si después me muero y no me voy a llevar nada de eso? Y quién sabe que capaz que si tiene familia, la persona esa, o si la familia que se queda con las riquezas no las patina de la noche a la mañana, o en vez de usar esa riqueza para algo bueno, la usa para algo malo. Hay felicidad en el corazón del ser humano cuando tiene tanta riqueza. No hay felicidad, no hay seguridad. Esa es la consecuencia del pecado, la avaricia del ser humano, la idolatría del ser humano a tantas cosas materiales. Así que bueno, vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te doy gracias, te ruego que tú perdones mis pecados, bendigas a mis hermanos en la fe, que podamos ser nosotros luz y sal en nuestro Uruguay, y para todos aquellos que a través de nosotros conocen la palabra de Dios y de Jesucristo, o Yeshua.
que tú seas reinando con poder y gloria y manifestándote en cada uno de los corazones que tú sabes que tanto te necesita. Muchos están confundidos porque no saben qué camino tienen que tomar para llegar a Dios, pero que ellos puedan entender que Jesús es el camino para llegar a Dios. No es el camino de este mundo que los va a llevar a Dios, sino que es el camino de Yeshua, tu Hijo, el que derramó su vida por cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas. Ayúdanos a que seamos sanados en todos los aspectos de nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Quiero leerles algunos versículos. 119, 133, capítulo 119, versículo 133, dice así: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de nosotros. Pidámosles a Dios a través de su Hijo Jesucristo que Él ordene nuestros pasos y ordene nuestros pensamientos para que nos aleje de la iniquidad, porque la iniquidad, el pecado, la maldad trae gravísimas consecuencias a nosotros y a todos los demás. Y después leamos este otro versículo más que está en Gálatas 4:4, y dice así, capaz que leemos hasta el 5. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Tantas cosas hemos padecido en este mundo para que ahora larguemos la toalla y busquemos a Dios y le digamos: Señor, he padecido luchas, he padecido pruebas como cristiano, como persona. No voy a mirar atrás. No voy a dejar que el pecado se enseñore de mi vida. No voy a dejar que el espíritu de mi mente me atrofie y me lleve por caminos que no traen más que dolor, que no traen más que consecuencias de desintegración en todos los valores nuestros. Y que realmente el sacrificio de Yeshua o Jesús no digamos como poca cosa que fue en vano por cada uno de nosotros, porque no fue en vano. No fue en vano. Él pagó un alto precio por cada uno de nosotros, ya no para que vivamos como nosotros queremos, sino como Dios el Padre a través de su Hijo quiere que nosotros vivamos. Que seamos leales a sus principios y no a nuestros principios. Nuestros principios son cualquier cosa. Hoy decimos una cosa, mañana otra, y tenemos una controversia en esta cabecita que nos desencaja de la realidad de la palabra de Dios. Y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no es así. Digámosles a Dios: verdaderamente estamos haciendo tu voluntad. Revélanos si es que estamos haciendo tu voluntad o estamos haciendo la nuestra. Porque si estamos haciendo la nuestra, hermano, hermana, tú que no tienes a Dios en tu corazón,
pero que lo quieres tener. Si quieres que las cosas te vayan bien en el periodo que vivamos sobre este planeta Tierra, tenemos que estar bajo la cobertura de Dios, para que Dios comience a hacer grandes milagros en nuestras vidas y en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física. Y después dice en el 5 de Gálatas, capítulo 3, versículo 4, y lo voy a leer el 5 porque está muy bueno también. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Las obras de la ley que habla acá Gálatas, porque es un libro maravilloso del apóstol Pablo, dice que las obras de la ley es el adulterio, la mentira, el robo, las drogas, las borracheras, las envidias, los pleitos, las discusiones, y tantas otras cosas. Esas son las obras de la ley del pecado. Está la ley de Dios, que es una cosa, y la ley del pecado es otra. Hay muchas leyes en la Biblia que tenemos que interpretarlas para que podamos explicar bien qué es lo que la palabra de Dios dice. Tenemos que dar una buena explicación para que otros no pequen por una mala enseñanza que nosotros les demos. Por eso les explico esto de la ley que habla en Gálatas capítulo 5, capítulo 3, versículo 5. Dice, obras de la ley. Hay obras de Dios, obras de la ley, que son buenas a través de la ley de la palabra de Dios, y hay ley, la ley del pecado. He puesto delante de vosotros hoy la bendición o la maldición. Las obras de la ley de la carne, la ley de la jungla, de la selva, la ley del que yo no me someto ni a Dios ni a los hombres, que yo soy la ley, no me someto a las autoridades, que yo soy la ley, y esa ley es la ley del pecado, es la ley del desenfreno del ser humano. Creemos que estamos actuando de la forma correcta, porque es nuestra ley y no es la ley de Dios. Si en realidad hemos oído la palabra con fe, tenemos que creer de que Dios puede liberarnos de esa ley del pecado, esa ley de la condenación, por nuestra rebeldía, por nuestra hipocresía, y porque creemos que somos tan autosuficientes que le pasamos por arriba a todas las demás leyes buenas de Dios, y las leyes buenas, algunas que en las naciones tienen, que muchas veces no se cumplen todas, pero algunas se cumplen. Y bueno, no pasemos por arriba de la ley de Dios, que Dios dice que su ley es buena, que es bendita, porque su ley nos revela el lado bueno y el lado malo del ser humano. A través de la ley de Dios, Dios nos revela el lado bueno y el lado malo de los seres humanos. Pero la ley del pecado no tiene misericordia. Arrasa con todos los principios, con todos los valores de los padres, de los hijos, de los matrimonios, con todos los principios en los lugares de estudios, y ya el ser humano vive bajo su propia ley, una ley de la anarquía. Así que bueno, espero que esto sea de bendición para ustedes.
Y creo que, a ver si me fijo por acá. El Salmo 51, del 1 al 2. Voy a leer este salmo y dejamos por ahí. Y pidámosle a Dios a través de su Hijo Jesucristo que nos controle, porque somos una manga de desenfrenados, somos unos desubicados con los principios de Dios, con la ley de Dios, y somos unos desubicados con nosotros mismos, sin entender que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos y le estamos haciendo daño a nuestra familia y le estamos haciendo daño a la sociedad, le estamos haciendo daño a la creación de Dios. Cuando tiramos bombas, cuando destruimos casa, cuando destruimos las familias a través de la guerra, porque muchas veces hay millones de que se van de sus países por causa de la guerra, y ese daño, ¿quién lo está causando? ¿Lo está causando Dios o lo está causando el ser humano? Ese daño de esas miles de personas que se van de sus hogares, disparando de la guerra, disparando de la necesidad, porque en sus países están pasando necesidad, no tienen agua, no tienen comida, no tienen un techo, no tienen una calefacción, no tienen cómo lavar su ropa, no tienen cómo higienizarse, no tienen cómo extenderle un día más la vida a sus hijos porque no tienen comida. ¿Quiénes somos los que estamos causando todo eso? Somos nosotros. No podemos echarle la culpa a Dios de lo que en realidad somos nosotros los causantes de todo este mal, de todo este mal olor que está despidiendo el ser humano por todo el mundo. Y muchas veces todas esas consecuencias malas que nos vienen, decimos, pero por acá Dios no pasó. Dios pasó y te advirtió que si seguías haciendo lo malo, te iba a ir mal, ibas a cosechar viento y tempestad. Y las cicatrices van a cerrar, pero te va a quedar eso en la conciencia de que no actuaste como deberías actuar, como un ser racional, como un ser que distingue entre su mano derecha y su mano izquierda. Y Dios tiene que permitir consecuencias en la vida del ser humano por el ser humano ser tan irracional, cuando Dios les está advirtiendo que el pecado trae consecuencia y lo bueno trae consecuencia, una consecuencia para bien y otra consecuencia para mal. ¿Qué es lo que elegimos? El mal, dice la palabra que el principio es dulce, pero el final es amargo. Eso es lo que elegimos. El principio es dulce, pero el final es amargo, de las consecuencias del pecado. El pecado es la consecuencia de todos los dolores físicos y espirituales y sociales y emocionales del ser humano sobre esta tierra. Vamos a leer el salmo que le había dicho, 51 del 1 al 12, del 1 al 2, perdón, 51 del 1 al 2, y dice así: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mi rebelión. El salmista David le decía a Dios, a pesar que fue el escritor de muchos salmos, le decía: Señor, yo tengo males. En mí está esa naturaleza buena, tuya, pero en mí, en mi carne, en mi naturaleza caída está esa otra parte mala,
que causa daños personales y daños a todo nuestro alrededor. Y decía David, el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Si queremos la misericordia de Dios, tenemos que tener un verdadero arrepentimiento, un verdadero teshuvá, como se dice en hebreo, arrepentimiento. Teshuvá significa arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, Dios no puede perdonarnos y las cosas no van a ir bien, porque nosotros somos tan rebeldes, somos tan autosuficientes que creemos que lo podemos todo solo y que nuestra rebeldía nos va a llevar a buenos puertos. No vamos a llegar al puerto de Dios si seguimos siendo rebeldes e irreverentes con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y después dice el capítulo 2, el Salmo 51, versículo 2: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El rey David reconocía su pecado y le decía: lávame más y más de mi maldad, límpiame más y más de mi pecado. Porque eso es lo que tenemos que nosotros reconocer delante de Dios y de su Hijo Jesucristo o Yeshua, de que somos seres pecadores, que necesitamos esa restauración constante en nuestras vidas, porque si no, Dios no ve en nosotros una actitud de arrepentimiento, Dios no puede perdonarnos. Dios tiene que permitir que la vara de la corrección corte con todos esos males en nuestras vidas, al punto tal que muchos pierden sus vidas por ciertas cosas que les pasan y a veces no saben por qué les pasa, pero muchas veces Dios permite que la muerte o la enfermedad lleguen a sus vidas por causa de ese espíritu rebelde que tienen hacia Dios, hacia la sociedad, hacia la naturaleza y hacia la familia. Y vienen las consecuencias del pecado. Dios ha puesto delante de nosotros la bendición y la maldición. ¿Qué es lo que elegimos? Espero que seamos sabios y elijamos la bendición, porque si no, las consecuencias de los daños que generará el pecado en nuestras vidas es maldición y dolores imparables, dolores incontrolables. Bendición para todos los hermanos y para todos aquellos que quieren vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y que quieren una vida diferente para ellos y para su prójimo. Bendición, hermanos, y para todos en donde estén escuchando este video. Espero que sean bendecidos y lean la Biblia, estudien la Biblia, grábense la Biblia acá en todo lo posible. Escriban la Biblia en un cuaderno para que se los grabe con mucho más claridad. Lean la palabra de Dios. Bendición y un buen descanso para todos.